Muy bienvenidos a nuestro estudio de hoy. La lección de hoy se titula Trompetas de Guerra y vamos a estudiar los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Acompáñanos. Muy bien, en nuestro estudio de hoy veremos los capítulos 8 y 9 del libro de Apocalipsis y vamos a hablar un poco acerca de las 7 trompetas. Quiero que iniciemos leyendo los versos 3 al 5 del capítulo 8. Dice así: Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Aquí lo que estamos viendo es a otro ángel que aparece en la escena con un incensario de oro, el cual se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Este ángel es Cristo Jesús, porque solo Cristo tiene el incensario. Recuerden que Él es el sumo sacerdote a partir de 1844. Él tiene el incensario, Él intercede por los seres humanos. Así que Él aparece en la escena listo para interceder por quienes lo hemos aceptado y para defender a aquellos que necesitan de su auxilio, especialmente en los momentos de tentación. El incienso, ¿qué representa aquí? El incienso, según Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4, es algo que se le añade a las oraciones de los santos. No son las oraciones de los santos. El texto es claro al decir, se le añadió mucho incienso a las oraciones de los santos. Después que se le añade eso, después que se le añade el incienso a las oraciones, estas suben ante la presencia de Dios como olor grato. O sea, el incienso es algo que hace subir las oraciones y las hace aceptas delante de Dios. Si las oraciones no tienen incienso, son abominables y despreciables delante de sus ojos, como lo son los trapos de inmundicia, según Isaías 64:6. El incienso es lo que hace que estas oraciones lleguen como un olor grato ante su presencia. Por eso necesitan incienso para poder ser presentadas delante del Padre. Entonces, ¿qué es el incienso? El incienso es un símbolo de la justicia de Cristo que se le añade a las oraciones. También el incienso, símbolo de los méritos de Cristo, hace que esas oraciones resulten aceptables. Bien dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. ¿Cómo podríamos orar entonces si no hay nadie justo? Bueno, ahí mismo en Romanos 5:1 dice que al ser justificados estamos en paz con Dios, entonces podemos pedirle, podemos hablarle. Al recibir la justicia de Cristo, nosotros podemos estar en paz con Dios, podemos hablarle, podemos pedirle, porque es al recibir la justicia de Cristo por medio del bautismo que nuestras oraciones se vuelven poderosas. Así dice Santiago, ¿verdad? Santiago capítulo 5, verso 16. La oración del justo es poderosa. ¿Y quién es justo? Aquel que ha aceptado la justicia de Cristo. Ese que ha aceptado la justicia de Cristo, entonces sus oraciones llegan como olor grato ante la presencia de Dios. Con la justicia de Cristo añadida a la vida y a las oraciones del creyente, el Espíritu Santo puede llevar esa oración ante el Padre, ya que sin esa justicia añadida a la oración, ni aún el Espíritu podría presentar las oraciones de los mortales pecadores
ante un Dios santo. Por eso la justicia de Cristo hace aceptable nuestras oraciones delante de Dios. Bien dice Isaías 61:10 que Dios nos ha rodeado con un manto de justicia para no andar desnudos ante su presencia. Por eso el sacerdote, cuando ministraba, lo hacía envuelto en una nube de incienso. Ahora, escuchen lo que dice Elena de White sobre este punto. En el libro Cristo en su santuario, página 35, dice: el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representa los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, y es el único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. La justicia de Cristo. O sea, ese incienso es lo único que hace agradable nuestras oraciones ante el Padre, y mientras Cristo sostenga el incensario con incienso, habrá gracia. Pero este texto nos recuerda que ese incensario un día será soltado y Cristo ya no intercederá más por el mundo. Este texto nos recuerda entonces que ese incensario un día será lleno, pero de fuego. Y cuando eso pase, Cristo arrojará el incensario y no habrá más gracia, pues lo que vendrá son los justos juicios de Dios sobre este mundo. La gracia un día se cerrará. Eso nos dicen estos versículos. Y seguidamente a eso pasamos a las trompetas. Ahora, aquí hay 7 trompetas. Vean lo que dice el verso 2 y el verso 6. Luego vi los ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Verso 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea, aquí hay una representación del santuario celestial. ¿Por qué? Porque estas trompetas nos recuerdan la mediación de los sacerdotes terrenales. Recuerden que antes se había mencionado acerca de clamores que suben y reclaman justicia, sobre todo en el 5º sello. ¿Hasta cuándo, Señor? E inocentes hijos de Dios han reclamado justicia a lo largo de los tiempos. Entonces los shofar son la respuesta de Dios al clamor de sus hijos. Son la muestra de cómo Dios hará justicia. Los shofar resonaban en el mes 7º del calendario judío. Este es el mes de Tisri, que equivale a septiembre y octubre para nosotros. Y anunciaban el año nuevo judío. O sea, estas trompetas anunciaban la finalización de un año y el inicio de otro. Por eso es que para nosotros anuncian el tiempo del fin. Las trompetas nos recuerdan también que debemos arrepentirnos porque el día de la expiación se acerca. Ellas anunciaban el Kipur terrenal y nos anuncian ahora el Kipur celestial. Pasemos a la primera trompeta. Verso número 7 dice: el ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Miren qué interesante, ¿verdad? Aquí se mencionan algunos puntos. El primero de ellos es granizo, fuego y sangre. Estos son símbolos del juicio de Dios, así lo mencionan varios textos bíblicos, y también son símbolos de guerra. Y bueno, la hierba y los árboles, ¿a quién representa? Bueno, representan al pueblo de Dios. Así lo dice Salmos 1:3, dice que los hijos de Dios son como árbol plantado junto a las aguas. También lo dice Job 5:25, compara la hierba con el pueblo de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios permite que tanto la hierba y los árboles sean dañados? Esa es la pregunta. Si representan al pueblo de Dios, ¿por qué permite que sean dañados? Bueno, en este caso,
La hierba y los árboles representan al pueblo de Dios en apostasía, en rebelión y sin gracia. O sea, la gracia dada a Israel se ha cerrado. Los 490 años de gracia para Israel han terminado. Sí pueden ser salvos los judíos, pero lo que se refiere en este caso es que Israel dejó de ser la nación geográfica. Ya no es más el pueblo exclusivo de Dios, ahora hay un Israel espiritual. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 3:10 y también en Mateo 23:31. Jesús lo advirtió. Él también lloró por su pueblo, quien no quiso arrepentirse. Por eso este juicio representa la destrucción de Jerusalén en el año 70. Recuerden que cuando Jesús murió, los representantes del pueblo dijeron: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, algo que pues hasta el día de hoy están pagando tristemente, ¿verdad? Por haber tomado esa mala decisión. Debemos recordar que Jerusalén quedó condenada por rechazar a Cristo. Josefo, un historiador judío y testigo ocular de la caída de Jerusalén, nos cuenta un poquito de lo que vio. ¿Qué vio Josefo cuando el ejército romano de Vespasiano y de Tito llegaban a aplastar la rebelión de unos judíos que se rebelaron contra el imperio romano? Vean lo que Josefo dice: las aldeas eran teatro de escenas horripilantes. El mar de Galilea, donde Jesús había predicado sobre el reino de los cielos, estaba teñido en sangre y cubierto de cadáveres flotantes. Un ejército de unos 60,000 hombres dirigidos por Vespasiano y Tito salieron a reconquistar Galilea y Jerusalén. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Ellos iban arrasando, ¿no?, desde Galilea hasta llegar a Jerusalén. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Resulta ser que los que iniciaron esta revuelta se atrincheraron en Jerusalén, cerraron las puertas y nadie podía salir ni podía entrar, así que el ejército romano rodeó la ciudad. Y dice que el sumo sacerdote, los principales escribas y fariseos y todos los grandes aristócratas de Jerusalén fueron muertos y sus cadáveres arrastrados por las calles y arrojados fuera del muro. Grande fue la impresión de la población cuando vio la suerte que tocó a estos grandes señores, a quienes habían visto revestidos de espléndidos trajes talares, y a quienes ahora veían teñidos desnudos por las calles. Muchos de ellos eran los mismos que habían condenado a Cristo, Esteban y a Jacob. Primer juicio, recuerden. ¿Qué más pasó ahí? O sea, en este caso, Tito rodeó la ciudad de Jerusalén sitiándola. Todo comenzó a faltar dentro de la ciudad. Los soldados despojaban a las mujeres del poco alimento que tenían para sus hijos. La ciudad estaba rodeada por fuera y violentada por dentro a tal punto que no se pueden describir las atrocidades cometidas entre ellos. Incluso el conflicto de los siglos dice que algunas madres tuvieron que comer los cadáveres de sus hijos por el hambre. Los que estaban dentro, en el desespero de la violencia y el hambre, salían huyendo, pero eran capturados por los romanos en grupos de 500 personas cada día, los cuales sufrían horriblemente la muerte de la crucifixión. Y Josefo escribió: y no había madera suficiente para hacer más cruces, ni sitio donde colocarlas. Esto obligó a los que estaban dentro a morir de hambre. Por todas las calles cuerpos famélicos, debilitados y muertos se miraban. Como eran tantos los muertos, ya no se podían enterrar, así que decidieron arrojarlos por el muro. Este espectáculo horrorizó al mismo Tito, quien llamó a Dios por testigo de no ser responsable de lo que estaba pasando allá adentro. Esto se debía más bien a la terquedad de los líderes a no rendirse. Al fin del año 70, los soldados lograron entrar y arrasaron con la ciudad.
Los que originaron esta situación se atrincheraron en el templo, pero fue inútil. El templo fue incendiado a pesar de que Tito le dijo que no lo tocaran. Y al final 1.100.000 judíos murieron a manos de los romanos, mas los que murieron en los combates que les antecedieron, el número ascendía a 1.353.000 muertos y 90.000 fueron vendidos como esclavos. Todo esto por haber rechazado a Cristo. Pero déjenme decirles algo: ningún cristiano, ningún judío que aceptó a Cristo murió, dice el conflicto de los siglos. Ahora, leamos la segunda trompeta, versos 8 y 9 del capítulo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se volvió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Qué es lo que tenemos acá? El fuego aquí simboliza destrucción, pero en este caso es parcial, porque dice repetidas veces la tercera parte, no dice la totalidad de las partes. El mar simboliza pueblos, muchedumbres y naciones, o sea que esto ocurriría en el viejo continente, Europa. Y pues aquí vemos cómo los juicios de Dios caen sobre esas naciones. Lanzar, en este caso, significa un juicio divino que va a ser lanzado. Y las naves simbolizan poder económico, o sea, este poder también sería afectado. Una montaña representa un gran reino destruido, pero en este caso no en su totalidad, sino parcialmente. ¿Qué es lo que representa esta trompeta? Esta trompeta representa las invasiones bárbaras sobre el imperio romano. O sea, vemos aquí este juicio de Dios y esto está registrado en la historia, como lo pueden ver en la gráfica. La primera trompeta fue tocada en el año 70 y las siguientes trompetas fueron tocadas a finales del año 300 hasta principios del año 500 con las invasiones bárbaras. La primera fue de los visigodos bajo el mando de Alarico. A él comenzó su invasión alrededor del año 396 después de Cristo, entrando en Tracia, Macedonia y Grecia, en la parte oriental del imperio. Después cruzaron los Alpes y saquearon la ciudad de Roma en el año 410. También saquearon una gran parte de lo que es ahora Francia y finalmente se establecieron en España. La segunda incursión bárbara fue a través de los vándalos. Su método era la destrucción o devastación total. El más famoso de sus jefes fue Genserico, el cual mandaba una considerable flota naval que dominaba el Mediterráneo occidental. Saquearon las costas de España, Italia y Grecia. En el año 455 saquearon Roma. De ahí tenemos la caída de estos tres reinos, no en su totalidad, pero sí parcialmente tuvieron esa caída, ¿verdad? España, Italia y Grecia. Además tenemos la otra invasión bárbara, la tercera fue a través del ejército de los hunos, dirigidos por el famoso Atila, que atacó a Roma en el año 500. Se llamaba asimismo el azote de Dios y se dice que donde él pasaba con su caballo se secaba la hierba, ¿verdad? O sea, estas invasiones bárbaras causaron estragos al imperio de Roma pagana. Veamos también lo que sucede con las otras trompetas. Aquí tenemos las trompetas ubicadas en historia, años 70, y las otras más o menos entre el año 300 y el 500, la segunda trompeta. Avancemos, versos 10 y 11 nos mencionan la tercera trompeta.
El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Qué interesante simbolismo, ¿saben? Esto gira en torno a lo que la estrella llamada ajenjo le hace al agua y a las personas que la beben. Ese es el punto central de esta trompeta. La antorcha, del griego lampas, palabra repetida también en Apocalipsis 4:5, cuando se describe al Espíritu Santo, nos indica entonces que aquí aparece un poder espiritual. O sea, esto representa un guía espiritual, pero falso, pues el agua de Cristo produce vida, en cambio estas aguas producen amargura. Esta estrella llegaría a caer así como un día cayó Satanás del cielo. Miren que, por eso es un interesante simbolismo. El ajenjo es una hierba conocida por su sabor amargo. O sea, esto representa apostasía e idolatría en la iglesia, algo que trajo amargura. Por eso Dios castigó a todos los cristianos que introdujeron elementos paganos e ídolos dentro del cristianismo con la opresión de un líder espiritual que les amargó la existencia por haber rechazado la verdadera palabra de Dios y por haber rechazado sus mandamientos. Y pues este líder sería entonces el papado romano. Ahora, cuando habla del sol, la luna y las estrellas, son fuentes de luz, emanan luz sobre el día y la noche. Estas serían afectadas, pero no en su totalidad, solo nacería la tercera parte de ellos. Por eso el sol representa la justicia y la mediación de Cristo. Recuerden que en Malaquías 4:2 dice que Cristo es el sol de justicia, el sol de justicia. Este poder representado por el ajenjo, trató de que los méritos y la justicia de Cristo dejasen de brillar. En segundo lugar, la luna es símbolo de la iglesia que refleja el carácter de Cristo, así como la luna refleja al sol. O sea que este poder trató de que la iglesia no reflejara un Dios amoroso y compasivo a través de su iglesia. Las estrellas representan a los que entienden y enseñan la verdad. Este poder entonces trató de que la gente no entendiera y no enseñara la verdadera palabra de Dios. Por eso dice que se oscureció la tercera parte de ellos. El resultado de que el papado atacara estas fuentes de luz fue que no hubiese luz. Este es el periodo de la edad oscura, el juicio de Dios sobre el mundo que rechazó sus fuentes de luz. Es un tiempo de oscuridad que ha quedado registrado en los anales de la historia, conocido como la edad oscura, porque no hubo inventos, no hubo descubrimientos y las personas se volvieron altamente supersticiosas. Quinta trompeta. Veamos entonces a dónde queda esta trompeta. Esta trompeta más o menos cubre desde antes del 538 hasta el 1492. Ahí tenemos la cuarta trompeta. Vamos al capítulo número 9 del libro de Apocalipsis, continuando con nuestro tema de las trompetas. Versos 1 en adelante dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se le mandó que no dañara la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se le permitió que los matara, sino que los atormentara 5 meses.
y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, pero vienen aún 2 ayes más. Todo un lenguaje netamente simbólico, no lo olviden. Ahora, la estrella que se menciona aquí, que cae del cielo, representa otro iluminado, otro guía espiritual que traerá castigo sobre los hombres. El abismo aquí, que es símbolo de desolado y vacío, puede representar el desierto de donde vienen los ejércitos de esta estrella que le hizo la guerra al reino papal. En este contexto, el sol representa al sol del cristianismo romano y no al cristiano. Las langostas son símbolo de los numerosísimos y arrasadores ejércitos de esta estrella. La hierba y los árboles representan a los hijos fieles de Dios que fueron preservados durante estos tiempos de tribulación. Los 5 meses proféticos equivalen a 150 años, o sea, recuerden que un mes profético tiene 30 días, 3 por 5, 15, 150 años. Esto duraría esta trompeta, este juicio de Dios. El ángel del abismo, llamado Abadón, que significa destrucción, y Apolión, que significa destructor, sería el comandante que dirige a estos ejércitos. Esto es un simbolismo, o sea que Dios les había dado el poder de destruir a estos ejércitos. ¿Qué significa esta trompeta? Esta es una de las más difíciles de identificar, pero la mayoría de los intérpretes historicistas dice que representa las invasiones musulmanas. La estrella representa al fundador de la segunda corriente religiosa más grande del mundo, el Islam. Este sería entonces Mahoma, el Mesías de los pueblos musulmanes, a quien defienden con su vida. Por eso el abismo es el desierto de donde vienen sus ejércitos. El sol del cristianismo romano dejó de brillar en la santa ciudad, la cual fue tomada por los turcos otomanos y musulmanes. Por eso se sabe que desde el siglo VIII después de Cristo se identifica a los árabes musulmanes como langostas por ser tan numerosos. Desde ese tiempo se conoce a muchos expositores que han hecho una identificación similar hacia los ejércitos musulmanes. Se dice que los musulmanes y turcos no tomaban a los cristianos y judíos que decidían pagarles tributo y que guardaban el sábado. Por eso dice, no se dañó a la hierba ni a los árboles. Un día profético equivale a un año literal, así nos lo presenta Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Entonces, por eso es que entendemos que los 5 meses proféticos equivalen a 150 años de victorias islámicas. Hablemos un poquito más de esos 5 meses. Aunque los maometanos existen desde el siglo V después de Cristo, estos 150 años se aplican al periodo de unidad bélica más intensa de los musulmanes contra los cristianos católicos. Recuerden que los católicos atacaron a los musulmanes en las famosas cruzadas, así que ellos vienen y se desquitan.
Aunque según el doctor Rivera, el ex jesuita Rivera, dice que los jesuitas lograron levantar esta religión a través del falso profeta Mahoma, y al final la querían usar para recuperar Tierra Santa, pero le salió el tiro por la culata, como dicen, ¿verdad? Además dice otro dicho: cría cuerpos y te sacarán los ojos. ¿Por qué? Porque los musulmanes, al verse tan poderosos, decidieron entonces rebelarse contra el mismo papado que los creó. Tenemos aquí a Othman I, que reinó desde el año 1259. Él fue el primero en unir a los mahometanos en un grupo coercivo. Othman dirigió la primera invasión a Roma Oriental, o el Imperio Bizantino. Esto fue el 27 de julio del 1299. Si contamos a partir de ahí 150 años, llegamos hasta el 27 de julio del año de 1449. Desde ese año el Imperio Otomano se volvió una potencia y llegaría a conquistar Roma Oriental. Durante la sexta trompeta, los turcos otomanos, aliados a los árabes, gradualmente fueron ganando supremacía en el este. Con el tiempo, la Tierra Santa, la tierra donde nació el cristianismo, fue dejada sin testigos cristianos. Es más, cuando tuve la oportunidad de visitar Belén en Jerusalén, resulta ser que Belén ahora es una ciudad árabe, no hay judíos ahí. En los versos 13 al 21 se mencionan los ejércitos numerosísimos de los árabes. Por esto esta es una intrigante alusión a la caballería turca, cuando habla de rostros de león y pelo de mujer y todo eso, ¿verdad? Sus jinetes usaban coloridos uniformes, usaron armas de fuego también. Por eso dice que picaban como escorpiones, ¿verdad? En el año de 1453, 4 años después del comienzo de la sexta trompeta, se derrumbó el sector oriental del Imperio Romano. Constantinopla fue capturada. Fue el principal paso de los turcos hacia la prominencia mundial. Vean lo que se ve en el mapa en rojo, es todo el dominio del Imperio Otomano en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, Constantinopla cayó el 29 de mayo de 1453 por las armas de Mahomet II. Su religión fue pisoteada por los conquistadores mahometanos, pero iba a ser un día de ajuste de cuentas, aún para los fanáticos de Alá. Ahora, veamos el límite de tiempo para la sexta trompeta que Dios le puso. En el verso 15 del capítulo 9 dice que todo esto llegaría a terminar en la hora, en el día, en el mes y año indicados. ¿A cuánto equivaldría esto en profecía? Bueno, un año, 12 meses de 30 días equivaldría a 360 años. Un mes, que serían 30 días proféticos, equivaldría a 30 años. Un día equivaldría a un año y una hora profética equivaldría a 15 días. Entonces sumamos todo eso, 360 más 30 más 1 más 15 nos da 391 años y 15 días. Miren que esta es una de las profecías más exactas que hay en la Biblia, con este periodo profético. La quinta trompeta terminó el 27 de julio del año 1449. La sexta trompeta tenía que terminar 391 años y 15 días más tarde. ¿Habrá sido así? Vean esto. Resulta ser que esta trompeta tendría que terminar el 11 de agosto de 1840. ¿Qué sucedería entonces? Bueno, entonces tenemos aquí a Josías Lynch. Él predijo que en esa fecha el Imperio Otomano caería o sería quebrantado. Él lo dijo basándose en esta profecía. Cuando lo dijo, pues la gente dijo que estaban locos, ¿saben? Porque el Imperio Turco Otomano en aquel entonces era la potencia emergente. Y Josías Lynch dijo, basándose en esta profecía, en esa fecha el imperio caerá.
Resulta ser que en esa fecha, el 11 de agosto de 1840, en esa fecha precisa fue que se dio la declaración formal en la que el sultán turco Mohamed Ali puso el futuro de Turquía en manos de los embajadores de Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia. El famoso Tratado de Londres. Esto marca la caída del Imperio Otomano en la fecha exacta que Josías Lich lo dijo, o mejor dicho, en la fecha exacta que el Espíritu Santo reveló en esta profecía. Hablemos entonces de la séptima y última trompeta, el séptimo shofar. En los versos 15 en adelante dice, en el capítulo 11, versos 15 en adelante dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en su trono delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que es y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y su ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el cielo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo en la séptima trompeta. El séptimo shofar es el tiempo antes de la segunda venida de Cristo, el tiempo del juicio investigador, por lo que se menciona ahí. Ahora, ¿cuántas trompetas se han tocado ya? ¿Qué sucede cuando se toque la séptima trompeta? ¿Cuándo se tocó esta trompeta? Bueno, para ir entendiendo cuándo se tocó esta trompeta debemos ver los siguientes puntos. Se confirma y afirma que Cristo es el Rey de este mundo al tocar esa trompeta. Se confirma y afirma que el Padre acompañará a Cristo en su segunda venida, la cual ha de ocurrir pronto. Se anuncia que la ira de Dios pronto será derramada. También se anuncia el inicio del juicio de Dios. Se anuncia el inicio del juicio investigador que será sobre los que han muerto, primeramente. También se habla del templo de Dios abierto en los cielos, donde se ve el arca de su pacto. El templo de Dios se abre en el cielo. ¿Qué parte del templo es la que se abre? Pues ya se había abierto el atrio espiritual en el año 31, ya se había abierto el lugar santo en el año 31, entonces nos queda la puerta al lugar santísimo en 1844. ¿Por qué? Porque al abrirse el acceso al lugar santísimo se ve el arca de su pacto, lo que significa que confirma que es el lugar santísimo el que se ha abierto. Recordemos que las trompetas se tocaban antes de que iniciara el Yom Kippur. Esta última trompeta indica el inicio del Kippur espiritual y final. Cristo pasa al lugar santísimo a iniciar su última fase en su ministerio como mediador. Pronto saldrá del Santísimo y vendrá a esta tierra. Pero recuerda, Dios antes de juzgarte desea salvarte. Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía. ¿Cuándo ocurrió esto? Veámoslo aquí en la gráfica. Aquí ya vemos ubicados 4 shofares. Tenemos el quinto shofar tocado desde el periodo de 1299 a 1449, los 150 años. Y tenemos el sexto shofar del año 1449 a 1840, lo que hablaba la profecía del año, mes, día y horas. Hay 391 años, exactamente como la profecía lo dice. Y tenemos el séptimo shofar tocado en 1844. Vean esto, ¿no?
ya pasaron 7 iglesias, ya pasaron 6 sellos y ya se tocaron 7 trompetas. Estamos en el tiempo del fin. Cristo se aproxima en su venida. Prepárate, querido hermano y amigo. Por eso queremos hacerte un llamado, una invitación con unas ilustraciones y unas aplicaciones. La primera ilustración es el año de jubileo, descrito en Levítico 25 y 27. Se tocaban trompetas para anunciar el año del jubileo. Cada 7º año las trompetas anunciaban el año sabático de descanso. Y al final de los 49 años, cuando sonaban las trompetas por 7ª vez, llegaba el emocionante año del jubileo. Este año significaba libertad para los que habían sido vendidos en servidumbre. Significaba la restauración de todas las propiedades. Significaba también completo descanso para la tierra y la gente. Miren qué interesante eso, ¿no? Es como el COVID-19 que forci voluntariamente nos obligó a estar en cuarentena para que el planeta descansara de alguna manera. Por eso veamos una aplicación de esto, ¿no? Así como esas trompetas proféticas nos anuncian la cercanía de la venida del jubileo celestial, en el jubileo celestial toda esta tierra que una vez fue arrebatada y degradada por el ángel traidor, será restaurada por el Creador y sus habitantes liberados del pecado completamente. Entonces disfrutaremos del fruto que Dios nos dará del árbol de la vida y de un descanso, un Shabbat de 1000 años, dice Apocalipsis 20. Tendremos nuestro jubileo con Cristo en el cielo y en la tierra nueva. La segunda ilustración nos lleva al tiempo de Josué y la batalla de Jericó. Durante 6 días consecutivos los israelitas rodearon la ciudad de Jericó. El 7º día la rodearon 7 veces. Entonces 7 sacerdotes tocaron sus trompetas y los muros de Jericó cayeron. Igualmente, cuando las 7 trompetas proféticas hayan sonado, los muros del Jericó de este mundo caerán. Así dice la Biblia, Babilonia caerá y quedará abierto el camino para que el verdadero Israel de Dios conquiste a sus enemigos. Por eso yo quiero hacerte una invitación, un llamado en esta oportunidad. El llamado es a confiar en la justicia divina, confiar en que Dios está al tanto de lo que sucede y al control de todo. El llamado también es a dejar lugar a la ira de Dios. Mira lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El llamado es a creer que el juicio divino ya inició y confiar en la mediación de Cristo Jesús. Recibe a Cristo como tu Salvador y abogado. Recuerda, el llamado de hoy es a confiar, dejar y creer. Quiero orar por ti. Querido Jesús, queremos confiar en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Queremos, Señor, dejarte ser Dios en nuestra vida. Y queremos confiar en tu mediación y en tu preciosa sangre. Por eso abrimos nuestro corazón y nos proponemos entregarnos a ti, porque sabemos que antes de juzgarnos deseas salvarnos y nosotros queremos recibirte primeramente como Salvador antes que como juez. Toma nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.